¿Qué haces, Nahuan? Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Me alegro. Bien, hermoso. ¿Vos? Todo muy bien, muy bien. Sí. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? ¿O está muy, muy oscuro? No, Se ve bien, se ve bien. se ve bien. Bueno, Bueno, es lo que Leo, hay. ¿vamos? Yo estoy grabando ya, así que cuando quieran. Bueno, buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos a este Zoom multitudinario realmente, que May nos da muchísimo placer de tenerlos a todos presentes, en particular en este peculiar momento, ¿no? Donde Nahuan en este momento se va a referir a protocolo interior. ¿Tendrá que ver con lo que nos está sucediendo? Uno considera que sí. Y la parte interior consideramos que no está vinculada al uso de barbijo ni al lavado de manos, sino que seguramente debe estar ligado a nuestro interior y qué podemos hacer con ello y cómo podemos utilizar este maravilloso momento para sacar lo mejor de nuestro interior. Así que con este simple preámbulo, le doy la bienvenida a Nahuan, sin mucha presentación, porque creo que todos lo conocen. Quien no lo ha visto personalmente, lo ha visto en sus videos, que cada vez en YouTube funcionan más y más seguidores tiene, así que me pone muy, muy feliz. Y es un orgullo y una alegría para todos que estés presente y nos des la oportunidad de presentarte ante nosotros. Así que bueno, quien no lo conocen van a tener la fortuna de conocerlo. Así que te voy a spoilear muy poquito y te dejo para que hagas tu recorrido. Simplemente voy a hacer el puente. Exponé, tenés todo el tiempo que requieras. Para todas las preguntas, por favor, desde el minuto 1 que ustedes consideren, las envían por escrito y las estaremos leyendo entre Leo y yo, y van a ser al final. Así que, Nahuan, adelante y buen viaje. Muchas gracias. Bueno, gracias. La verdad que para mí es un gran orgullo, ¿no? Este momento que nos han convocado para traer algunas reflexiones, ¿no? Sobre esto que está pasando, por eso le pusimos el título de Protocolo Interior, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Por la convocatoria, por el apoyo siempre de mis amigos, ¿no? Fabián, el Dani, el Leo, mi hijo, Gustavo, todo el equipo que siempre está presente y que nos siguen, ¿no? Eso nos da mucha esperanza para seguir en esta línea, ¿no? Y había pensado en contar lo que siento, lo que pienso y lo que piensa mucha gente, o sea, quizá ponerle el sonido a eso, ¿no? Que es ese protocolo interior, es decir, cómo vamos a ir modificando nuestra visión, nuestros pensamientos ante esto que está pasando, ¿no? Y ese protocolo interior me llevó a reflexionar en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en este mundo que hemos construido entre todos, ¿no? Un mundo que nos dé seguridad, lo hemos construido todos con nuestra manera de pensar y de sentir. Este mundo que tiene una referencia que tiene que darnos marco de seguridad y nos tiene que dar cierto lenguaje de confort, y eso está muy bien. Por eso le hemos metido leyes, le hemos puesto dogmas, argumentos, armar un mundo muy seguro para vivir. Las leyes de la física también lo apoyan, es decir, necesitamos un mundo predecible,
un mundo ponderable. Necesitamos un mundo donde poder manejar este mundo, manipularlo de alguna manera, donde la palabra azar genera mucha incertidumbre, lo aleatorio también genera mucha incertidumbre, el que va a suceder genera mucha incertidumbre. Y lo construimos entre todos y en ese mundo que hemos proyectado desde adentro, en base muchas veces al miedo, a la desconfianza, queremos tener todo como armado. En este mundo nosotros creamos las circunstancias para que esto pueda ser totalmente predecible y poder operarlo y no nos lleve a momentos de incertidumbre. Esa misma palabra nos genera una especie de terror interior, ¿no? Entonces, en esta historia que hemos creado, una especie de fantasía, de pronto las cosas no suceden tan así como uno la planea, ¿no? Y de alguna forma nos sacude profundamente y nos hace ver que las cosas no eran quizá tan así. Entonces empezamos a ver que estudiando el mundo de lo pequeño, el mundo subatómico, por decirlo de alguna manera, donde se sustenta, obviamente, este mundo material, nos damos cuenta que existen otro tipo de leyes totalmente diferentes, ¿no? Que hacen tambalear el statu quo o esos pilares donde nosotros nos apoyamos y nos sentimos tan seguros, ¿cierto? En eso que llamamos la zona de confort. Y de pronto pasan cosas como la que está pasando hoy en la humanidad, ¿no? Entonces aprendí algunas leyes de ese pequeño universo que dice, la dinámica de los sistemas complejos es caótica e impredecible. Obviamente la vida es un sistema complejo. Piensen simplemente en un ejemplo como el clima. De pronto, pequeñas variaciones en las condiciones iniciales generan al final grandes cataclismos, ¿no? Entonces la vida y este mundo, en lo profundo de este mundo, lo que reina es un estado de incertidumbre y de caos. Para ponerlo en palabras, estamos en una especie de a la buena de Dios, ¿no? Vamos por un lado, para otro, por un lado, para otro. Y eso genera mucho miedo, aquello que no podemos controlar nos genera desconfianza y hay que pasar esa experiencia, ¿no? Entonces de ahí surge, de ese mundo impredecible que empezamos a notar, ¿no? Como las cosas de pronto no son como nosotros creemos o queremos, entonces vamos creando un tipo de mente, una mente, yo la llamo de supervivencia. No sé si me están escuchando. Sí, ahí va. Ahí está. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, Hola a sí. todos. Esa mente de supervivencia opera en el nivel básico, ¿no? A través del miedo, ¿cierto? ¿Y cómo es esto que opera a través del miedo? Claro, se limita a esa mente a mantenernos vivos y punto. Eso no le interesa a ese tipo de mente si esta experiencia es trascendental, podés transformar algo en tu interior, simplemente te mantiene vivo, ¿no? Y este es el punto. Cuando nosotros estamos en esa mente de supervivencia, porque vemos que pasan cosas
que no podemos manejar, que no podemos operar, que se escapa de nuestro control, empieza ahí a generar adentro nuestro la desconfianza, ¿no? Y entramos en ese caos, en ese azar, ¿no? Me contagio, no me contagio, ¿eh? Es decir, que hay algo ahí externo que me va llevando de un lado para otro y yo he prendido a esa mente de supervivencia, ¿eh? Que no es trascendental, simplemente me mantiene aparentemente vivo, ¿no? Y esa es una experiencia realmente sosteniéndola en el tiempo, es devastadora. ¿Por qué digo esto? Y bueno, porque se basa en un estado simpático tónico, es decir, un espacio interno de adrenalina, de alerta máxima. Hay una especie de juego de vida o muerte en ese tipo de mente. Y evidentemente sabemos a lo que nos lleva sostenido en el tiempo, ¿no? La desconfianza, un estado interior que se va deteriorando, obviamente, todos los sistemas, pero por sobre todas las cosas el sistema inmune, ¿no? Que es lo único que nosotros tendríamos que tener en perfecto equilibrio, ¿no? Para este momento, ¿no? Entonces esa mente nos va enroscando en la emoción miedo. Y lo que empezamos a vivir entre todos, obviamente, ya no es solamente la pandemia viral, es la pandemia mental, ¿no? Que empieza a sacudir nuestros valores más profundos, ¿no? Y a identificarnos con esa porción limitante, que es esa mente lineal, que opera siempre reactivamente, nunca activamente. Y a estos servidores, a los cuales me dirijo en esta charla, ¿no? Que los honro profundamente desde mi corazón por el esfuerzo que están haciendo. Ir en ese estado, vamos en un estado de enorme vulnerabilidad y confusión. Y yo sé que la ciencia todavía tiene que repasar ciertos conceptos que están aún hoy muy confusos, oscuros. La realidad, si el virus es real o no es real, si es hipotético o no es hipotético, si el virus lo genera la misma célula cuando necesita un cambio, porque sigue las líneas de la cristalización, si el PCR sirve o no sirve, y tantas cosas, ¿no? que hablamos. Pero bueno, eso es tema para otro encuentro, ¿no? La realidad es esta, la que estamos viendo, que estamos frente a un tsunami emocional enorme, toda la humanidad, y ese campo yo lo llamo egregoriano, porque es como si fuera un campo de información que cubre todo el planeta Tierra y que es muy pesado, ¿no? Y eso obviamente que va carcomiendo nuestros mejores valores, ¿cierto? Porque se va extendiendo en el tiempo y como no se ve una esperanza, nos está viendo una lucecita allá al fondo de todo esto, crea aún más incertidumbre, ¿no? Entonces, yo reflexionaba ante todo esto y pensaba, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Esta experiencia que todos estamos viviendo. Si nosotros podemos saber que la realidad que estamos creando es una proyección nuestra, individual y colectiva. ¿Por qué hemos creado semejante tsunami? Ya sea que esto haya sido provocado a propósito, ya sido que se haya escapado del laboratorio por un error humano o que se busque otra cosa,
lo que estamos viviendo todos es esta realidad, este tsunami. Pero lo estamos viendo tangencialmente, porque no le estamos sacando el provecho a esto, a esta experiencia. Y siempre la sabiduría viene cuando uno ante una experiencia, ¿cierto?, le saca el jugo, por decirlo de una manera. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de esto? ¿Qué es lo que la humanidad tiene que aprender de todo esto? Y este es el gran interrogante que nos tenemos que hacer todos. Porque si no hay un aprendizaje de esto, ¿cierto?, vamos a tener que extender esta pandemia no sé hasta cuándo, o vivir no sé hasta cuándo con esta historia. Cuando algo se internaliza realmente, desaparece el síntoma. Ustedes saben eso. Estamos biologizando este síntoma porque no estamos entendiendo en lo profundo qué es esta energía del famoso COVID-19. ¿A dónde va? ¿Qué es lo que nos trata de decir en lo personal y en lo planetario? Se habla de las estadísticas, los infectados, se habla de aquellos que han muerto, se habla de los recuperados, se habla de los retrovirales, de la próxima vacuna, se habla de todo eso, del plan económico, se habla de todo eso. Lo que no se toca el tema, que para mí es medular, es cuál es la correspondencia, el correlato, cuál es esa enseñanza o metáfora que trae esta experiencia en lo personal y en la humanidad. Aún eso veo que se lo ve con ligereza o parece que en este momento, ¿no? Y yo creo que es el aspecto más importante que tenemos que entender. Aquellas personas que pueden ver un poquito más allá de lo lineal, ¿no? Y son un poco más profundo. Y eso lo vamos a ver, me parece, ahora al final de esta charla mía, ¿no?, que está surgiendo en este momento lo que me va apareciendo. Entonces, eso del protocolo interior tiene que ver con una experiencia mía personal que enseño en mi escuela, ¿no? Es que, ¿cómo puedo ayudar a toda esta gente que está ahí en primera línea? No sé si se puede decir un consejo o... Sí, un consejo. Me cierra la idea, ¿no? Cuando yo les hablaba de esa mente lineal, mente de 3D, esa mente reactiva, ¿cierto? Es una mente que está condicionada, obviamente, por el pasado, por el futuro, ¿eh? Vive siempre en esa línea donde en la ilusión de que hay un tiempo que fluye, ¿eh?, como si fuera del pasado y pasa hacia el futuro, esa hipnosis hace que yo viva o en el pasado o en el futuro y nunca viva aquí ahora y pueda percibir qué es lo profundo de esto que está pasando, ¿cierto? Esa es una mente caracterizada por el pensamiento binario, el pensamiento dual, es aquel pensamiento en el cual elige uno de las dos opciones. Nunca puede ver que las dos son las opciones que son expresiones de la conciencia nada más. Elige una y rechaza la otra. Ese pensamiento binario es un pensamiento fragmentado, lineal, no tiene mucha profundidad y siempre es reactivo. Reactivo quiere decir que es un pensamiento que viene de algo que a mí ya me ha pasado. Entonces, cuando tengo un problema y ahora, como esa mente opera desde el pasado, inmediatamente va a buscar algo parecido que me haya pasado y de esa forma reacciona ante el momento presente, siempre con un ojo del pasado, o sea, un ojo desactivado. Nunca voy a estar presente ante lo que la existencia me está mostrando.
Esa es la característica de la mente 3D, la mente lineal. Bien. Hay otro espacio mental que no está condicionado ni en el tiempo ni en el espacio. Podemos llamarla la mente cuántica. Podemos llamarla aquella mente que pertenece al yo soy, al yo real, a la esencia, al linaje, a la fuente, que está mucho más allá, que no juzga, que observa, que no trata de digitar absolutamente nada, vive en el silencio profundo del ser, es el testigo, es esa mente de 5 dimensiones, de 5ª dimensión, que tiene una característica principal, que es el pensamiento sincrónico. Esa es la diferencia. Una era el pensamiento binario, mente de 3D, siempre cobijándose bajo el miedo, y este es el pensamiento sincrónico, que tiene una cualidad: unir el subconsciente nuestro con lo que conocemos, que Jung lo define como el inconsciente colectivo, y yo en física cuántica lo llamaría el campo de todas las infinitas, el campo unificado, el campo de la supercuerda, la inteligencia no circunscrita. Es lo mismo. Es un campo de puro potencial, abstracto, abstracción pura, puro potencial. Todos los elementos están allí en forma potencial, uno al lado del otro. Este pensamiento sincrónico de la mente 5ª dimensión tiene la cualidad de usar como un puente al subconsciente con el inconsciente colectivo, es decir, con el campo unificado de todas las leyes, y a través de una facultad que tiene la conciencia, puede escanear todas las posibilidades que existen en ese océano infinito de potencial y poder elegir aquella situación la mejor para mí y para mi entorno. Es decir, este es el aporte, ¿no?, del protocolo interior. Yo puedo ir el día lunes, que me toca ir a enfrentar en cada puesto que ustedes tienen de trabajo, a esta pandemia, desde el condicionamiento y del miedo. Eso sería la mente común. Todo el sistema está generando miedo, 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 miedo y miedo. Y yo puedo alinearme a ese miedo. Y voy en una forma vulnerable, por más que me ponga todo lo que me ponga, o sea, respetando el protocolo exterior, que me parece muy bien. Pero en el protocolo interior voy a 0. Voy de la peor forma, vacilante, con miedo, en un estado donde la adrenalina está moviéndose ahí adentro y destruyendo la mejor forma que tengo para que nada me ocurra, que es mi maravilloso sistema inmunitario. La opción 2, dentro del protocolo interior, empezar a hacer contacto con mi fuente, con aquella verdadera realidad en la cual yo soy. Cuando digo yo soy, estoy nada más ni nada menos que manifestando a la eternidad que me habita. Este es un punto interesante. No estoy hablando de ninguna religión, sino la experiencia de la conciencia. Hay una cosa muy hermosa cuando Max Planck, que es el padre de la mecánica cuántica, define la conciencia. Dice así: detrás de la conciencia no existe nada. Es una síntesis maravillosa, ¿no?, donde nos ubica en un lugar diferente.
Imagine que la conciencia es todo. Los universos ponderables, los universos no ponderables, que aún están en un espacio virtual. Este mundo que conocemos también, sus montañas, los planetas, las estrellas, los pulsars, los quasars, la lluvia, el trueno, todos nosotros, todo lo que existe está dentro de la conciencia. No hay nada detrás de la conciencia. Y esa conciencia, por algo que es muy complejo entenderlo, lo hablaríamos en otra charla, decide hacer una experiencia humana, habitando a cada uno de ustedes y a mí también, por muy poquito tiempo. Yo digo, esa conciencia que estaba antes de cada uno de nosotros ya existía, porque nunca fue creada, porque siempre existió. Ahora está haciendo esta experiencia, circunscripta en estos cuerpos. Cuando estos cuerpos no están, esta energía de la conciencia seguirá estando así eternamente. Esto es para pensar y para sentir que esa conciencia está haciendo una experiencia humana dentro nuestro. Es eterna, nunca fue creada, nunca va a desaparecer. Simplemente imaginemos que algo eterno nos habita, un estado de conciencia, de plenitud infinita, inteligencia infinita, coherencia infinita, sentido común, abundancia, sanación, está haciendo esta experiencia. Cuando yo logro, en el silencio de mi meditación, que la voy a relatar ahora, obviamente, entrar en ese canal de comunión de lo que yo soy, hay una profunda totalidad que me integra. Todos los fantasmas de la mente son absorbidos por esta energía de esa conciencia eterna. Si empiezo a enraizar en ese horizonte de profunda conexión con aquello que soy, y no con lo que no soy, el miedo, la esclavitud, la desconfianza, la enfermedad, la carencia, si empiezo realmente a sentir mi verdadera realidad, mi realidad cuántica, la eternidad dentro mío, ¿cómo creen que sería mi próximo encuentro con este pequeño virus COVID-19? ¿Cómo sería eso? Yo creo que esa conciencia puede absorber, puede eliminar, puede enfocar a esa pandemia mental y transformarla en una pandemia de experiencia vital, transformadora. ¿Y de qué depende de esto? ¿De qué depende de eso? De cada uno de nosotros. Depende en el contexto que estemos operando sobre esta experiencia. Si queremos verlo en un contexto de dramatismo y de mortalidad, bien, esa va a ser nuestra experiencia. Si queremos ver esta experiencia en un contexto de aprendizaje, será otro el modelo que va a quedar. Y cuando todo esto pase, porque va a pasar también, y vayamos a la vida nuevamente, ¿cómo vamos a ir? Igual que antes, que el 15 de marzo. ¿Vamos a ir igual? Porque ya pasó. ¿O va a haber algo adentro nuestro que nos ha transformado? Eso depende de nosotros. Entonces pensemos un poco, amigos.
¿Cuál es el jugo que le tenemos que sacar a esta experiencia? ¿Qué campo de información trae este famoso coronavirus? Obviamente que cuando aparece un virus en el organismo viene a hacer un cambio. Todos los grandes cambios de la humanidad han sido producidos por virus. No es algo catastrófico la presencia del virus, sino que ha convivido con la humanidad toda la vida. Todas las vidas han aparecido virus, que traen una información, un cambio. Y hay que leer esa metáfora que trae. Es importantísimo que leamos la importancia que tiene leer el mensaje que trae este campo de información COVID-19. Nos está hablando de que estamos en lo personal y en lo popular, en la humanidad, un choque de poderes tremendo. Un choque de poderes tremendo, enfrentados. Las más grandes potencias se enfrentan por el territorio, por ganar el territorio, sea comercial, político, de todo tipo, social. Y obviamente que tiene que surgir algo en la naturaleza como una señal para que reflexionemos de todo esto, de todo lo que está pasando. Este es el mensaje profundo que trae todo esto, que tenemos que cambiar, porque hay un choque de intereses de personas que están en una visión absolutamente materialista, enfrentándose, ya sea con misiles o con economías, no importa. Pero ahí está el verdadero punto de entender. Se están enfrentando por la corona, a ver quién se lleva la corona, quién se coloca la corona, cuál es el nuevo régimen que va a imperar en la tierra. Y en lo personal, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿A quién le damos el poder real? ¿A nuestro ego, a nuestra fantasía, a lo falso, a la pequeña mente? ¿O vamos a coronar la conciencia como triunfo de la experiencia espiritual? Eso depende de cada uno. Y esta es la reflexión más profunda que yo puedo hacer sobre este tiempo. La existencia está mandándonos una señal profunda, ¿cierto? Que es el virus. Sea cualquiera, en este caso es este, de que entendamos que hay una lucha de poderes, de territorio, ¿no? Y en nosotros, porque de acá depende de esto, ¿no? ¿Dónde está el conflicto nuestro? ¿Dónde vamos a poner ese poder? ¿En lo genuino? ¿En lo real? ¿O en lo falso? Si llegamos a coronar a la conciencia como el nuevo emergente de una humanidad, esta forma de ser que ya se agotó y surge soberana la conciencia que armoniza el mundo material y el mundo espiritual, y la humanidad entra en una frecuencia diferente, absolutamente, el tiempo de la luz, va a ser una visión. Y si por el contrario, en lo personal coronamos lo falso, y la humanidad, el conjunto de lo personal que se llama la humanidad, va a ser lo mismo. Entonces estamos en un punto de definición. Es un punto tan importante que por eso apelo, ¿no?, al trabajo personal de cada uno, que en definitiva forma después lo planetario.
¿A quién queremos coronar? ¿Al miedo o al amor dentro de cada uno de nosotros? La respuesta es muy diferente que vamos a tener después en la vida. Ya sabemos cómo opera el miedo, lo hemos conocido, miremos para atrás y sabemos la consecuencia. La guerra, el hambre, la enfermedad, la carencia. Y el amor es la gran puerta, ¿no? Pero no solamente que se hable del amor, sino es una experiencia de la conciencia. El amor no es para definirlo con palabras, sino es una experiencia, una vivencia interna. Y si colocamos realmente la corona en el amor, esta humanidad tiene una oportunidad de pegar ese salto cuántico magnífico y entrar toda la humanidad en quinta dimensión, y esa mente de 3 dimensiones solo va a ser un recuerdo. Esa es mi reflexión. Ahora, dentro de lo que había hablado del protocolo interior, ¿cómo se accede a esa conciencia, Nahuán? ¿Cómo se accede a ese vacío, a eso que hablas así, que parece tan sencillo, ¿no? Si yo siempre estuve apegado a mi mente lineal y a este mundo material y predecible, porque me asusta la palabra a la buena de Dios. Como les decía, esa mente de quinta dimensión, como corolario de para ir a mi frontera, donde tenga que ir desde mi protocolo interior, desde ese lugar, desde esa conciencia soberana, tiene esa cualidad, ¿no?, de poder surfear el azar. Va por encima del azar, va por encima del caos. Al caos lo ordena. Vean la importancia que tiene esto. La mente de 3D... No te ven, amor, se ha cortado el video. ¿Se cortó? Hola. Hola. Está perfecto. Hola, Nahuán, bien, perfecto. Perfecto, se escucha. Sí, Nahuán, te escucho excelente. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Se escucha muy bien, sí, sí. ¿Quién dijo que se cortó el video? ¿Leo? Está todo perfecto. Pedimos por favor a todos que silencien sus micrófonos. Gracias. Seguíamos. Esto es un detalle muy, muy importante cuando empezamos a identificarnos con esa mente de 5 dimensiones, esa mente que está más allá del tiempo y el espacio, no está confinada en el miedo, sino en la totalidad de lo que somos. La cualidad que tiene es que ordena el caos en nuestro beneficio y a nuestro entorno. Es decir, que si el sustrato fundamental de la existencia es el caos, que lo vive la mente condicionada, vive el caos. Hoy estuve bien, mañana no, después me enfermé, después me fue así, hoy tengo plata, mañana no tengo plata. Es lo que muchos hemos experimentado, el vaivén de esa vida que trae un desgaste tremendo en lo personal, a entrar en una mente que tiene la cualidad de entrar por encima del caos y ordenarlo. Es la inteligencia de la conciencia que tiene esa capacidad de orden, de armonizarlo. Entonces, ¿qué pasaría si muchos hermanitos empiezan a vivir la experiencia de la mente cuántica? Ordenaríamos este tsunami que está desatado sobre la Tierra en base al miedo, a la desconfianza, a la muerte. Y simplemente es una experiencia de cambio. Si no la dramatizamos, si esta experiencia la podemos analizar desde el corazón, no desde la mente, y transformarla en algo alquímico que nos transforme a una humanidad diferente,
que piense y sienta de otra forma y proyecte un universo digno para vivirlo, las cosas cambiarían. Por eso vuelvo otra vez a decir, ¿dónde colocamos la corona nosotros? ¿En el ego? ¿En la mente? ¿En el miedo? ¿O en el amor, en la fuente? Es una decisión nuestra, personal, y somos responsables de esta pandemia. La hemos creado entre todos. No le echemos la culpa a los chinos, al murciélago o a otra cosa. La ha creado la mente de la humanidad. ¿Para qué? Para poder sacudirnos como un tsunami. Quedó todo pata para arriba. La sociedad, la economía, los misiles, toda esa gigantesca protección, ¿a dónde quedó? ¿A dónde está? Porque siempre estuvo puesta afuera, nunca adentro. Esta reflexión profunda nos ubica en un umbral muy diferente. Y a partir de ahí podemos construir algo maravilloso, que ni siquiera soñamos, como puede ser esto. Entonces esa conciencia se identifica en el silencio de nuestra meditación. Cuando me doy cuenta que no soy este cuerpo, que no soy mis pensamientos ni mis emociones, que no soy la película que tengo en la mente, ese rumor que no para nunca. Y cuando voy descartando todo aquello que no es, internamente en mi meditación solo queda el vacío. El vacío profundo donde yo soy. Silencio. Esa mente es una mente que no juzga, que no interpreta absolutamente nada, que no condiciona absolutamente nada, que no enjuicia absolutamente nada. Simplemente está ahí como una presencia, un océano de luz, que absorbe todas mis miserias. Es como un remolino gigantesco que absorbe todos mis miedos, todas mis dualidades, y me conecta en un espacio místico, magnífico, de absoluta totalidad y comprensión. Y en ese espacio de vacío yo soy, en ese espacio de vacío el universo es. Ya no hay un universo allá afuera y yo acá, no existe más la dualidad. Ahí nos conectamos con lo genuino que somos. Somos la conciencia, pura abstracción. Si empiezo a arraigar en este contexto, en esta experiencia profunda, ¿cuántas cosas cambiarían? Entonces el protocolo interior es una invitación a ir a la vida desde este lugar, pero no solo porque esta circunstancia haya aparecido este pequeño bicho que nos tiró todo el mundo que conocíamos, sino que parte de mi forma, les di un lugar de presencia aquí ahora, donde me puedo alinear mi naturaleza física, emocional, mental y espiritual, estar alineada en la luz, en lo que soy, en lo que es, y hablar el mismo lenguaje que habla el universo, la sincronicidad. Esa es una palabra sagrada, porque cuando entro en el circuito de la sincronicidad con la mente consciente, realmente el universo y yo habla el mismo lenguaje. Hay una relación, un maridaje fantástico. Ya no me siento separatista, el miedo, solo existe la totalidad, la inteligencia y la conciencia absoluta de mi experiencia. ¿Se escucha? Hola, Rosy. ¿Qué tal, Rosy? Hola, Rosy. Hola. Sí, pedimos por favor a los que tenían el micrófono abierto que lo cierren y seguí que se te escucha bárbaro. Se corta un poquito nada más, pero se escucha muy bien.
bueno, más o menos eso era la intención que tenía de esta charla, ¿no? Se puede hablar muchísimo más, pero bueno, me encantaría a ver si alguno tiene una reflexión, una pregunta. Simplemente es para este caldo de cultivo que está surgiendo acá, maravilloso, de todas las caritas hermosas que estoy viendo, para poder generar mayor confianza y mayor soltura en todo esto, y confiar absolutamente en esa inteligencia de la cual yo hablaba, ¿no? Bueno, mis amigos coordinadores me dirán Acá tenemos una cosa que quieran que refuerce. Tenemos una pregunta, si querés, Nahuan. ¿Cómo? Tenemos una pregunta, la voy a leer. Sí. Dice, yo le tengo muchísimo miedo a lo que están haciendo, a la vacuna. ¿Qué tal si nos obligan? Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Cuando uno dice, escuchen bien esto, cuando uno dice, tengo mucho miedo a que obliguen a la vacuna. Ok, mente de 3D, ya entré en el condicionamiento. Ya perdí la creatividad que tiene mi mente de 5D. La mente de 5D es la cosa más poderosa que existe en el universo. Esa mente de 5D, si nos unimos, va a generar una frecuencia armónica que va a producir un efecto sincrónico para que eso no suceda. Pero sí puede suceder desde ahí, desde ese lugar, ¿no? Tengo miedo de esto, tengo miedo de lo otro, tengo miedo de contagiarme, tengo miedo de aquello. Por eso es tan importante comprender este salto cuántico, ¿no? Del miedo al amor. El miedo siempre existe en la mente, porque la mente tiene esa característica, ¿no? de dualidad, de neurosis. Pero cuando responde el corazón va a responder de otra forma. Absoluta confianza en este universo maravilloso y en esa inteligencia que integra, esa inteligencia soberana que expande la conciencia. Creamos en la conciencia, en el poder que tiene, como decía Max Planck, no existe nada, absolutamente nada detrás de la conciencia. Esa es nuestra columna vertebral, y ahí nos tenemos que tomar como bandera nuestra conciencia. Nunca olviden esto, siempre es la conciencia lo que nos rescata, la que genera el puente para encontrar ese mundo que todos soñamos. La conciencia, no el miedo. Bueno, recordamos que pueden hacer sus preguntas acá en la ventana de la derecha, pueden escribirla, ¿sí? No vamos a habilitar el micrófono por una cuestión de tiempo, si no se va a hacer eterno. Así que invitamos a que hagan sus preguntas acá en el chat. Claudio dice, así como en la meditación, con un número de meditadores alcanza para un cambio. ¿Cuánto alcanzaría para que todo sea un salto cuántico? Se me cortó, Leo, por favor. De nuevo. Pregunta Claudio, así como en la meditación, con un número de meditadores alcanza para un cambio, ¿cuánta población en 5D alcanzaría para que todos hagan el salto cuántico? Eso es una teoría de conjunto. En matemáticas se sabe que el 1% de la raíz cuadrada de un conjunto, cuando cambia, cambia todo el conjunto. Entonces, si lo llevamos al plano de la humanidad, de los 7.000 millones de almas que están habitando este planeta, el 1% de esa cifra da 8.000. Si 8.000 personas meditan de esta forma, se pegaría el salto cuántico para toda la humanidad. No es tanto 8.000 personas. Las reunimos de taco, creo. ¿Está bien? Tenemos otra. ¿Crees que la humanidad está preparada para este salto cuántico? Si no es así, ¿cómo será el porvenir? Yo creo que sí está preparada para el salto cuántico. Si no, esto no hubiera sucedido. Es decir, hay que leer,
Hay que leer lo que la existencia nos manda o lo que estamos creando. Si mandó este tsunami tremendo, ¿cierto? Para lo que estamos haciendo, reflexionar. Yo sé que hay muchos que no van a reflexionar, pero basta que 8.000 personas reflexionen y empiecen a crear el nuevo paradigma mental diferente, obviamente que la humanidad está preparada exactamente para esto. Si no, esto no hubiera sucedido, porque esto está sucediendo, hermanitos, en todo el mundo. No es solamente una parte del mundo que está haciendo un cambio. Todo el planeta, todos los reinos. ¿Saben por qué les digo? Yo vivo en medio de la sierra, acá en Córdoba, al pie del Cerro Champaquí. Y hacía mucho tiempo que no veía el cielo tan azul, el aire tan puro, el silencio más profundo, ¿no? Los árboles tan sanos. Evidentemente, todos los reinos están disponibles para pegar este salto cuántico a la mente de 5D. Esa es mi esperanza y mi confianza absoluta en este momento. Como posibilidad cuántica, esto que se entienda, como posibilidad cuántica, está preparado. ¿De qué depende? De nosotros, que nos animemos a saltar. Otra, Nahuan, ¿sí? Bueno, alguien agradece por la exposición y dice, yo trabajo con recién nacidos y sus familias. ¿De qué manera puedo apoyar los procesos de mis pacientes? Pues mi labor es cuidar todos los cuerpos de la madre para que maternal sin miedos a lo que sucede en el mundo. Ya que los procesos internos se rigen primariamente por lo emocional. O sea, la pregunta es, ¿cómo puedo cuidar? No, perdón. ¿De qué manera puedo apoyar a los procesos de mis pacientes? Perfecta la pregunta, porque cuando uno entra en un campo vibratorio de esta conciencia de la cual hablamos, obviamente que va generando una especie de información que nos acompaña. Ese campo de información lo llevamos puesto, ¿cierto? Yo lo llamo la burbuja holocuántica. Es el campo de la energía en el cual estamos inmersos. Es una burbuja donde ya existe nuestra realidad. Cuando vamos impregnados de esta conciencia, al hacer contacto con el paciente, obviamente que entra en repercusión de ese campo y ya se impregna con esa conciencia. Vean qué diferente sería que yo vaya a ese frente muerto de miedo, con la mente de 3D, y obviamente que voy a proyectarle desde mis ojos a los ojos de mi paciente el miedo, y ya lo pongo en un lugar muy vulnerable, ¿no? La gente se está muriendo por miedo, la gente se está muriendo por esa desesperación que parece que no hay cura y que no hay salida de todo esto. Y el miedo es lo que nos está matando, ¿cierto? Entonces, de la mejor manera que voy a ayudar a quien tenga enfrente mío es impregnándolo de mi conciencia de confianza y de quinta dimensión, de esta conciencia no condicionada. Esto es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente estoy yo protegiéndome, sino que estoy generando un campo de limpieza y de barrido de las mentes inferiores. Es una forma de inspirar a la persona en la confianza, y en esa confianza del médico o del profesional que esté atendiendo, esa mirada amorosa de confianza hace que por repercusión, ¿cierto? Por fenómeno de enredo se llama, en física cuántica, la persona entra a vibrar en la misma frecuencia de su médico. Esto es muy importante. Analía pregunta, ¿qué meditación recomendás? ¿Me escuchás? Te repito. Bueno, okay. Sí, la meditación, ¿se escucha? Sí, perfecto, dale. La meditación que yo recomiendo es muy simple, Me siento con la espalda bien recta, ¿cierto? Hago unas respiraciones, bajo un poquito el nivel que traía de afuera,
Si es posible que tenga una ropa para la meditación, muchísimo mejor. Con la ropa de calle que uno viene toda impregnada de lo que pasa afuera, es mucho más difícil entrar en meditación. Entonces, sentado, con la espalda recta, empiezo a enfocar con mi conciencia el nivel físico, como si fuera un escáner, que voy de abajo hacia arriba, escaneando mi cuerpo, parte por parte, respiración profunda, y en aquella parte que mi cuerpo me da una señal, detengo mi conciencia ahí. Pero no hago nada, no trato de cambiar, no le mando nada, solamente dejo que la conciencia y la inteligencia se ocupen de generar una frecuencia en ese lugar. Entonces, repase mi cuerpo físico. Segundo nivel, coloco el foco de la conciencia hacia adentro y voy a empezar a escanear mis emociones, que generalmente están ubicadas en el chakra cardíaco, chakra de Anahata, y en el chakra de Manipura, chakra del ombligo. En ese sector, que mide unos 45 o 50 centímetros, desde el ombligo al corazón, ahí generalmente están manifestándose emociones. Las voy a escanear, simplemente estoy consciente de ellas. Si estoy ansioso, estoy ansioso. Si estoy nervioso o enfadado o amargado o eufórico, no importa. No juzgo, no interpreto, no quiero modificar absolutamente nada. Solo el hecho de colocar la conciencia que no enjuicia en ese espacio, inmediatamente las emociones se van calmando, hasta generar un mar en calma. Pasé el segundo nivel. Tercer nivel. Bien sentado, mi columna recta, se abre el telón de mi campo mental. Es como si yo estuviera en un teatro y ustedes están sentados en su butaca y aparecen actores ahí. Y estoy viendo la obra de teatro, cada uno en su rol. Pero yo no pierdo mi lugar donde estoy observando. Cada uno hace lo que tiene que hacer, se desarrolla la obra, y yo voy viendo, pero no me voy con los actores. Si me voy con los actores, pierdo mi asiento y se sienta otra persona acá. Y cuando llego ya está ocupada. Entonces me quedo ahí. De la misma forma, voy a escanear mi mundo mental. Se abre el mundo mental con mis ojos cerrados y puedo empezar a ver la película que está funcionando ahí. Imágenes, ideas, pensamientos, cosas, recuerdos, proyecciones, un mar de pensamientos. No me identifico. En el momento que dije, uy, qué hermosa imagen que vi, perdí el asiento, se me sentó otra persona. Entonces, todo lo bueno, lo malo, lo regular que aparezca en el foco de mi mente, solo observo desde ese testigo. No trato de cambiar el argumento, no trato de manipular nada de lo que aparece, solo observo. Al rato, los pensamientos empiezan a separarse. Y voy siendo consciente de los espacios que van quedando entre un pensamiento y otro pensamiento. Y cada vez los espacios se van agrandando cada vez más. Y en esos espacios hay silencio, porque no hay nada, solamente vacío. En esos espacios, en ese vacío, yo soy. Basta un momento para encontrar la experiencia del vacío. Quizá no la pueda sostener mucho tiempo, pero basta ese contacto para hacer una fusión con algo profundo, que es mi alma, mi yo real. Ahí empieza la alquimia. Empiezo a enrollar la experiencia de una conciencia no condicionada, algo eterno. He vivido el sabor de lo sagrado, de lo eterno, aunque sea una fracción de segundo. No importa. Mañana en mi meditación estaré un poquito más. Y cada vez voy arraigando más en esa
experiencia mística, que yo la llamo el florecimiento espiritual, la conexión con lo genuino. Eso como se sitúa siempre en el aquí, en el ahora, en el presente, en el vacío, tiene un enorme poder, el poder de la presencia, del testigo. El observador modifica al observado. Ese es el punto en el cual, en la medida que yo voy conectándome con mi fuente, empiezo a vivir mi fuente desde el amor, desde la coherencia, desde la totalidad, y cuando me caigo de ahí, inmediatamente el cuerpo me enseña que ya me fui de ese lugar. Empieza la ansiedad o el miedo, la duda, e inmediatamente voy a tener un montón de señales para que pueda volver otra vez al centro. Y cada vez que vuelvo al centro, mi conciencia es, y cada vez que la pierdo por distracción, por un montón de cosas, el sistema automático del miedo toma otra vez el rol principal de mi vida. Y así son las consecuencias. Esa es la práctica de meditación muy sencilla, 10 minutos. Háganla, la recomiendo enormemente. Otra, ¿no? Dice, si podemos abordar esta pandemia con nuestros cuerpos, vehículos, desde este protocolo interno, ¿cómo podemos transmitirlo al trabajar con los pacientes y propios compañeros que quizás están más enfocados en el cuerpo físico, teniendo en cuenta que esta situación se centra puramente en el cuerpo físico? Bueno, escuchen. Yo he presenciado estados de conciencia en prácticas espirituales, donde una persona común, porque no se necesita que sea ningún maestro espiritual, entrar en un estado de conciencia a través de su conexión interna y caminar por un camino de brasas encendidas al rojo vivo. Caminar como ustedes caminan por la calle, bueno, caminar tranquilo por ahí. Y después revisar esos pies descalzos, ¿no? Y no había la más mínima quemadura. No es que tenía una capa de callo que no se quemaba. No, no se quemaba. Entonces, aprender que los estados de conciencia de este tipo traen efectos en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional, en el cuerpo mental, los niveles. Y esa condición hace que sin querer que yo diga nada al otro, o lo trate de convencer que hay estados de conciencia diferentes, la sola presencia mía impregna el ámbito. Yo recuerdo siempre a un gran valor de la espiritualidad que es San Francisco de Asís, ¿no? La vida de Francisco, que es una maravilla, ¿no? Cuando él entraba en esa frecuencia de lo que él manifestaba, todo alrededor se generaba armonía, sin tener que decir nada. Hasta las bestias salvajes se amansaban por la presencia de la luz de esa persona. Y esa luz de esa persona no es diferente a la luz que nosotros tenemos, porque la conciencia es la misma. Simplemente que hay personas que se sitúan en ese lugar y eso es un epifenómeno que sucede. Sucede, solamente conectarte con este espacio sucede. Entonces, esa es la experiencia, esa es la esperanza de cuando nosotros nos coloquemos en un estado de conciencia, de coherencia infinita adentro, generamos un epifenómeno que es abrasador, es como un tsunami que va contagiando los modelos antiguos y los rescata. ¿Se entiende? Perfecto. Gracias, querido Nahuatl, me conmueve. ¿Se cortó? No. Hay días donde siento que mi cuerpo, mi cerebro... ¿Se cortó? No se cortó. ¿Me escuchás vos? Ah, sí. Te leo otra.
Hay días en donde siento que mi cuerpo, mi cerebro, está muy exigido, como si toda esa expansión e información que no cesa. Me siento consciente y también siento que es muy grande. ¿Algún consejo? Claro, claro, claro. Toda esa información es devastante lo que estamos recibiendo todo el tiempo, ¿cierto? Por los medios. Parece que hay una confabulación planetaria para generar ese tsunami, ¿no? Cuando nos enredamos ahí, obviamente que esos pensamientos van generando un desgaste tremendo. Imagine que nosotros por día tenemos aproximadamente 60.000 pensamientos por día, ¿cierto? Y sostener un pensamiento que es un evento cuántico da mucho trabajo. La mitocondria, que es el elemento básico que genera el ATP para generar energía, desgasta el 70% de la energía del cuerpo para sostener pensamientos. ¿Cómo al final del día no vamos a estar devastados? Por eso es tan importante poder cortar con esa frecuencia de la información, y la única información para mí valedera es la que surge en la meditación, en el silencio, en la conciencia que refleja nuestra alma. Ahí estamos conectados con la totalidad, ¿no? No se dejen invadir por la pandemia mental, por favor, ¿no? Traten de salir de ahí. Espera que estoy ¿No hay buscando. más preguntas? Me parece que había una más. No sé. ¿Cuál es, Leo, la pregunta? ¿El caos es para ser ordenado por la conciencia o para ser tolerado? No escuche, Leo, otra vez. ¿El Caos está para ser ordenado por la conciencia o para ser tolerado? Está muy buena la pregunta. Está muy buena la pregunta. El caos es la experiencia de la mente 3D. El caos es la experiencia de la mente 3D. No estás en la mente 3D, estás, digamos, influenciado por las leyes de las cosas pasan por casualidad, ¿cierto? Pero la gente cuando habla de casualidad le duele, porque la gente quiere un mundo de causalidad, quiere un mundo de causa y efecto, pero eso lamentablemente les digo que no sucede. Entonces, refugiarnos en el mundo de causa y efecto, volvemos al principio a armar un mundo artificial que le metemos leyes, que le metemos ordenanzas, que le metemos creencias, que le metemos esa manipulación, que nada escape de esas leyes y de esa forma, ¿cierto? Pero no sucede así. La naturaleza de la dinámica de los elementos, digamos, o de los campos complejos como la vida, es caótica. Subyace el caos. Es una experiencia de 3D. Pero en 5D, cuando vos entras a elevar la vibra en un pensamiento sincrónico, ese pensamiento sincrónico es el que ordena el caos, la inteligencia surge y arma, por decirlo de una forma, el mundo de la armonía, la sincronía del universo. O sea que uno pasa por encima y ordena, tiene esa cualidad de ordenar lo aleatorio y transformarlo realmente en un mundo sincrónico. Esa es la diferencia, sincrónico. ¿Se entendió? Es más, para terminar este punto, en esto no es que hay que tener fe. Yo estoy hablando de leyes del universo, de las leyes cuánticas, cómo está formado este universo, ¿cierto? Imaginen que este universo está formado por no sustancia, son posibilidades, una onda, una partícula
es una onda de posibilidad. Una partícula es una onda de posibilidad, que se genera una partícula cuando yo la observo. Ahí realmente le doy vida. Al observar, genero lo que se llama el colapso cuántico de una partícula, de una onda que podía estar en muchos lugares a la vez, ocupa un lugar en el espacio, en el tiempo en el cual yo observo. Entonces, esta es la importancia que tenemos del observador, de observar un mundo cuántico ordenado a través de esta conciencia libre. ¿Se entendió? No sé cómo estás para seguir, Nahuan, si querés responder un par más o... Sí, me encanta que hagan algunas preguntas. Si las sé, encantado, y si no, las averiguaremos. Dale, dice Alba, ¿qué opinás de la teoría de que aprendemos del dolor? Como si pasar por experiencias dolorosas sea la condición para aprender cosas más profundas. Está muy buena la pregunta. Genial. Es una elección. En definitiva, hay veces que necesitamos pasar por ciertas experiencias dolorosas, ¿cierto? Para entrar en una reflexión profunda, ¿cierto? Y hacer algunos cambios. A veces eso sucede, a veces no sucede. A veces sucede que nos quedamos en el dolor, ¿cierto? Nos quedamos en el síntoma, nos quedamos en la enfermedad y realmente no hay cambio y bueno, seguirá la enfermedad su curso. Otras veces el dolor, el sufrimiento, la crisis son disparadores o motivos profundos para pegar un salto cuántico a una visión diferente. Y otras veces sucede que no necesitamos pasar por esa experiencia dolorosa ni el síntoma. ¿Por qué? Porque hemos entendido y no es necesario. Entonces, en definitiva, veo que según la madurez de una persona, necesita pasar por una experiencia de esa y otras no. Algunas se quedan en la experiencia y otras la transmutan. Son posibilidades, pero está muy buena la pregunta. ¿Otra? Por eso el valor, completarla, ¿no? El valor, ¿no? El valor me está mostrando algo interiormente que no está funcionando. Decimos siempre, el síntoma es soberano, ¿cierto? Por más que la persona te diga, no, pero yo estoy bárbaro, pero eso no tiene nada que ver conmigo, ¿cierto? Lo que la conciencia no puede integrar, ¿cierto? Lo biologiza, lo pasa al cuerpo. Y el cuerpo habla, tiene su lenguaje a través del síntoma o de la crisis, ¿cierto? Y eso podemos tomarlo como referencia que se le selecciona para venir a poder como uno o como una gracia. Depende de... Gustavo pregunta, ¿no hubo un desafío del hombre hacia la naturaleza al comer el murciélago donde el virus se hospedaba? Hay muchas teorías, ¿cierto? Que depende de las creencias de cada país o de cada costumbre. Tiene que al final caer en lo que se llama la creencia de cada país, ¿no? Por ejemplo, en la China, el murciélago es un símbolo de abundancia, es un símbolo de beneficencia, de claridad, de luz. Es muy distinto en Occidente, ¿no? Porque para nosotros el murciélago es un elemento que nace del submundo, siempre estuvo, digamos, relacionado, ¿no? Con ultratumba, con magia negra, con lo más bajo, con la oscuridad. En cambio, en otros lugares, no, el murciélago es un símbolo de éxito, ¿no? De abundancia.
Por eso depende de cada... no es un desafío para nada, sino que es una costumbre de esos pueblos, ¿cierto? Son creencias. Otra. El ejemplo que pones en tu charla de medicina cuerpo y mente sobre el sonido de la rama cuando cae en una hoja seca o en el agua, y lo que se movió fue el aire, pero el sonido está en nuestra realidad, pero nunca sonó. ¿Podrías explicarme mejor eso? Claro, eso es una realidad, ¿no? Es una realidad que la realidad nos sucede dentro de nuestra burbuja holocuántica, o sea, adentro de nuestra mente, no es algo externo. Si, por ejemplo, el ejemplo que doy ahí en el video, ¿no? Se cae una rama y esa rama al caer cae sobre el agua, cae sobre una piedra y cae sobre las hojas secas, ¿qué sonido va a ser? ¿Cierto? Y realmente no hace ningún sonido, simplemente que desplaza el aire. Y ese aire que desplaza trae una información. Cuando esa información, si hay un oído cerca, por ahí que pasa, ¿cierto? Entra por el conducto auditivo externo, entra y golpea en el tímpano, membrana, ¿cierto? La membrana hace vibrar los huesos propios del oído y eso excita al nervio auditivo, ¿cierto? Y adentro tuyo hará plash, crunch y crack, según la información que traiga. Pero afuera no hay ningún ruido, solo ocurre dentro de tu mente eso. Eso es para que veas que los criterios de realidad son otros, ¿cierto? Nosotros tenemos criterios de realidad por los 5 sentidos, que lo que estoy viendo. Lo que estamos viendo es una experiencia que tiene que ver con tus creencias, de lo que es un árbol o determinada cosa, ¿no? Lo que viene es una información que llega dentro tuyo y según lo que tu cerebro crea que es un árbol o es una montaña, te la va a pintar de esa forma. Pero lo que vemos en la realidad no tiene nada, absolutamente nada que ver con eso, porque sabemos que todos los fenómenos son absolutamente codificados, es decir, que con los miles de años que tenemos de experiencia, hemos condicionado a determinadas formas de ver y de sentir, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la realidad allá afuera? Bueno, es caótica. La realidad es caótica. Y adentro de nuestra cabeza, solo dentro de nuestra burbuja holocuántica, acomodamos eso a lo que vos crees que es. Pero en la realidad, 2 personas están viendo una misma cosa y cada uno va a contar desde su percepción. Si estamos describiendo un árbol, uno lo va a contar, qué hermoso árbol de color así, así, le va a dar una descripción, y otro que hace un mes atrás se estrelló con un auto en un árbol y va a decir, qué cosa más fea es este árbol, mirá la corteza que tiene o las hojas podridas que están. Es decir, es la experiencia de cada uno nos condiciona a ver lo que es la realidad. ¿Quién sabe qué es la realidad? Por eso cuando vemos esta información que trae este virus, ¿cierto? ¿Es esa la realidad? ¿Cuál es la realidad? ¿Viene a infectarnos realmente el virus o viene a transformarnos? Como quieras ver. Ese es el punto. Otra vez quiero ver esta experiencia. Desde lo dramático o como una puerta a un cambio increíble de toda la humanidad. Muy interesante la pregunta. Daniel pregunta si podemos utilizar la sincronía conscientemente o hay otras fuerzas que actúan también en lo que se manifiesta. No, la sincronía obviamente que la podemos... En realidad el universo es sincrónico, pero no lo vemos porque estamos en otra mente. No vemos la sincronía que está sucediendo todo el tiempo, ¿no? Entonces entramos en un universo
con la mente 3D en un universo no sincrónico. Pero cuando uno entra en este universo, todo el lenguaje del universo es sincrónico. Vivimos las sincronías todo el tiempo. Eso se llama serendipia. La serendipia es la experiencia de un efecto sincrónico, ¿no? Entonces es una maravilla cómo la sincronía opera en nosotros, pero no como una brújula, porque como una brújula diría así, ¿no? Una brújula me marca el norte. Entonces yo voy en línea recta y ahí me puedo chocar con un montón de cosas. Opera como un GPS, que me va diciendo la ruta, la mejor ruta de todas, la mejor. Ese es el proceso sincrónico, ¿no? Todo el tiempo está hablando, todo el tiempo estoy recibiendo señales de sincronía, ¿no? Pero estoy distraído en una mente atrapada, ahí, hipnótica, y me pierdo el lenguaje universal de semejante ayuda, ¿no? Que sería el lenguaje sincrónico. Sucede todo el tiempo, para nuestro beneficio. Hay que estar atento, alerta a eso. El distanciamiento social al que estamos en cierta manera obligados como medida de protección para este virus. Espera que se me corrió. Entiendo que en parte puede ayudar y mucho para abrir y mejorar nuestros canales internos, pero ¿en qué medida puede afectar a los vínculos y lo que ellos aportan a nuestra propia alimentación personal? Obviamente, ¿no? Que en el protocolo exterior, ¿cierto? Está bien el distanciamiento social por un montón de cosas, ¿cierto? Que ya conocemos. Pero en los vínculos realmente, y esto es muy importante porque hay un fenómeno que se llama fenómeno de enredo en física cuántica. Si vos tenés un átomo y le sacás un electrón y ese electrón lo dejás en el laboratorio y al otro lo mandás al confín del universo y al que te quede en el laboratorio le haces una señal, el otro en el confín del universo responde a esa señal simultáneamente sin que la señal recorra ninguna distancia y tarde ningún tiempo. Eso es fenómeno de enredo. Los seres humanos están enredados en el cariño, donde la distancia no cuenta. Por más que nos distancies, yo en este momento me conecto con mi hijo Leo, que está ahí, con mi hijo Robbie, con mi nieto, ya estoy ahí. Cualquier señal mía de bienaventuranza, de paz, de integridad, el otro está recibiendo eso. Obviamente que uno quiere tenerlo y abrazarlo, pero la distancia no opera ningún bloqueo para que nos conectemos en la frecuencia del espíritu. Es muy importante decirlo, ¿cierto? Porque el solo momento a tus ojos, el pensamiento con tus seres queridos, el nivel cuántico está ahí. No solo pasa con los vivos, también pasa con la gente que ya está en otro plano. ¿Se entendió? Es muy linda la pregunta. Tenemos una última. Dice, ¿se podrá desarrollar el concepto de subconsciente que se nombró al hablar de la cualidad de la mente cuántica? Se me cortó todo. ¿Se podrá desarrollar el concepto de subconsciente que se nombró al hablar de la cualidad de la mente cuántica? Se podrá, a ver de nuevo, despacito, porque no le entendí bien. Se corta, Leo. Si podés desarrollar el concepto de subconsciente que nombraste cuando hablabas de la mente cuántica. Claro. En el subconsciente está integrada por todos los elementos maravillosos que manejan todas las fases automáticas que corresponden a la biología. Está todo inscrito, tiene una inteligencia maravillosa. Pero también están todos los programas, dogmas, creencias, conceptos que hemos heredado en nuestras vidas, que son tan maravillosos, ¿cierto? Que son los programas limitantes,
los decretos, ¿cierto? De que esto me va a ser difícil, que no voy a poder. Bueno, todo ese mundo que hemos incorporado en nuestra vida también están ahí, ¿no? Entonces, la mejor forma de poder iluminar al subconsciente es a través de la pequeña conciencia que se llama la conciencia que tiene el libre albedrío, es el 5%. La conciencia tiene el 5%, pero tiene esa cualidad del libre albedrío, puede elegir. La mente automática no puede elegir, opera obviamente automáticamente. Entonces, con esa cualidad de la mente que puede elegir, podemos meternos en nuestro subconsciente, ¿cierto? E iluminar esos programas que son limitantes y transformarlos. ¿Cuál es la mejor manera de meternos a nivel consciente? ¿Cierto? A través de lo simbólico. Nosotros utilizamos lo que conocemos como mismo práctico, ¿cierto? O psicomagia, elementos que puedan penetrar profundamente en el subconsciente y transformar esos patrones disociados que nos hacen una vida muy pequeña y reemplazarlos, ¿cierto? Iluminarlos. Pero otra vez no es lo que vos decís, ¿cierto? Lo que vos pensás, sino que operamos a través de lo simbólico. Y la psicomagia, ¿cierto? El ritual, la psicomagia, son elementos profundos para bucear en el subconsciente y transformar esos patrones limitantes, ¿no? Cuando la conciencia los retira porque se da cuenta que ya no necesita esos patrones, ¿cierto? Eso se disuelve y nos permite la libertad del libre albedrío, ¿no? Vivir la vida que uno elige, porque en definitiva esta vida, para terminar, hermanitos, es un juego de roles, es un juego de roles. Muchos de esos roles los hemos heredado y los adoptamos y nos hacemos adictos a ese rol y así vivimos todo el tiempo con un rol disfuncional o carente o de enfermedad, pero también tenemos la posibilidad de elegir un rol diferente, ¿no? Yo llamo el ABA, es la mejor versión de nosotros mismos. Y eso lo construye la conciencia que se emancipa de las 3D, la mejor forma uno quiere vivir, y eso es una realidad. Cambiando el rol, transformando los pensamientos, entramos en lo que sería un cono de posibilidades donde la mejor versión de nosotros mismos es una realidad. Y eso es lo que estoy pensando para cerrar esta pequeña charla, ¿no? Esta información, es colocar realmente el poder, lo tiene, ¿cierto? El rey es la conciencia, el espíritu, como ustedes quieren llamarlo. Esta es una posibilidad cuántica que tenemos todos, llegar ese salto a este mundo que nos merecemos todos, ¿no? Así lo veo, así lo creo. Don Fabián. Bueno, impecable, Nahuan, impecable realmente, maravilloso. Acá estoy viendo los mensajes, son todos de agradecimiento, de elogios. Nada, agradecerte realmente por esta maravillosa charla, bueno, como nos tenés acostumbrados, desde un punto increíble realmente. Creo que nos sacudió a todos, nos impactó poder ver desde otro lugar esto que está sucediendo y no desde un pequeño lugar por el cual nos está haciendo muchísimo, muchísimo daño, y estamos dando vuelta en el mismo lugar desde hace prácticamente 120 días. Creo que esto generó y está generando la luz al final del camino, que cada vez es más grande, y creo que con tus palabras se engrandece. Y nos permite, cuando vayamos al frente, tener otra herramienta que es totalmente distinta a la que estamos acostumbrados, ¿no?
una herramienta interior, que esta herramienta interior nadie la tenía como posible. A partir de ahora todos la tenemos y por lo tanto somos todos responsables para echarla a la cancha. Así que, bueno, Nahuan, de corazón, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes de corazón, gracias por sus palabras. Y bueno, un fuerte, fuerte abrazo. Gracias a todos, gracias Nahuan, Leo, Nora y a todos los participantes. Muchas gracias. Yo quiero agradecer, obviamente, este contacto, Fabián. Vos sabés que sos el puente que comunica y que está difundiendo esta visión, y para mí es un servicio para la humanidad en este momento imprescindible. Agradecerte ese fuego que tenés para hacerlo, estás rejugado en esto, ¿cierto? Agradecerle también a Dani, agradecerle a Leo, que nos está apoyando, a Gustavo, siempre presente, y a todos ustedes, amigos. Muchos nos conocimos, muchos nos conocemos ahora, que este lenguaje del espíritu sea un lenguaje cotidiano, y la enorme esperanza de transformar esto en algo que sea realmente digno. Gracias a todos.